Ok, nos quedamos en la que viene siendo la función social, que es un proceso de codificación y convención social que permite el entendimiento común y la interacción. O sea, ya hemos dicho, la interacción social, interacción del área laboral, en todo esto tiene que ver mucho en cómo persuadimos o cómo seguimos este tipo de pasos en ese tipo de lenguaje, ¿sí? Es algo fundamental, pero también es algo necesario para tener una buena o un buen entendimiento, una buena interacción, algo derivado, ¿sí? Y luego vemos tipos de lenguaje. En el primero es el verbal, que utiliza las palabras para la comunicación. La no verbal se basa en signos corporales, gestos y expresiones, ¿sí? Y luego dice la natural, que es el lenguaje que se desarrolla de forma espontánea en una comunidad humana. Ejemplo, el español, el inglés. O sea, depende con quiénes o en qué lugar estemos, en qué contexto se guíe esto, ¿verdad? La comunicación se da o el lenguaje se da naturalmente y eso es verdad. Luego dice el artificial, que es un lenguaje construido para un propósito específico, como el lenguaje científico, técnico y preciso, o el matemático, que es la lógica. Luego dice el literario, es un tipo de lenguaje artificial, estético y poético utilizado en la literatura. Eh, el lenguaje en la literatura es algo muy convencional, algo muy interactivo, algo que se puede ser apasionado a la vez y algo muy filosófico también, ¿si me explico? Eh, es algo mm, algo muy inusual, dependiendo en cómo estamos viendo ese tipo de lenguaje, cómo nos expresamos y cómo vemos estos temas. Eso es algo como que se ve algo derivado, ¿sí? Vemos el siguiente diapositiva, dice características. Vamos a ver. En el primero dice innato y universal. Es una capacidad que todos los seres humanos poseen desde el nacimiento. El racional se apoya en la razón y en la inteligencia para su uso. En el social y aprendido, aunque sea innato, su forma concreta se aprende y se desarrolla dentro de un contexto cultural y social. En el flexible se modifica y evoluciona según las transformaciones del entorno sociocultural. Permite la comunicación, facilita el intercambio de información entre individuos, es transmisible, se puede enseñar y aprender, a diferencia de los sistemas de comunicación animal. Se codifica, implica un proceso de codificación de ideas en signos para que sean comprensibles para otros, ¿sí? O sea, ese tipo de características que vemos aquí es algo que se necesita o algo que debemos de tener, alguna de esas características para tener una buena comunicación y de saber expresarnos y tener un buen lenguaje, un buen uso del lenguaje, que es el innato y universal, racional, social y aprendido, flexible, permite la comunicación, transmisible, se codifica. Sí, permite la comunicación, eso es algo fundamental en todo, en todos los aspectos, ¿ok? Vamos con el siguiente subtema, que es relación entre lenguaje, lengua y habla. La lengua es el sistema de signos, reglas compartidos por una comunidad. El lenguaje es la capacidad innata universal de los seres humanos para comunicarse y el habla es la realización individual concreta de la lengua en un momento dado. ¿Sí? Luego vemos que es la lengua, es el código social, el lenguaje es la facultad que permite usar ese código y el habla es el acto de aplicar ese código individualmente. Sí, como vemos aquí, la lengua es el sistema de signos y reglas.
ya sea en qué comunidad o en qué tipo de círculo o qué entorno nos encontramos, ¿sí? El lenguaje es la capacidad innata y universal de los seres humanos para comunicarse. Eso es obvio, sabernos expresarnos, saber hablar, saber dirigirnos a ciertas personas en cierto momento. Y el habla de la realización individual y concreta que se nos da de nosotros mismos hacia el exterior, ¿sí? Luego viene en la definición lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la habilidad que todos los seres humanos poseemos para comunicarnos. Creo que esto ya quedó muy bien entendido. Algo muy explícito, algo muy concreto, etcétera. Características: es una facultad innata universal, presente en todas las sociedades y culturales. Puede manifestarse en diferentes formas: el oral, el escrito, la corporal, etcétera. Lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Luego dice, en la lengua, ¿qué es? Es un código específico, abstracto, de signos, o sea, las palabras, la gramática que una comunidad usa para comunicarse. Características en su sistema de reglas y signos que está almacenado en la mente de los hablantes. Por ejemplo, el español es una lengua, o sea, dependiendo del entorno o el círculo social, o a lo mejor y estamos en otro tipo de lugar, no sé. Si se han visto, que hay personas que a lo mejor vienen a un tipo de idiomas. Esto es el lengua, eso, de eso se trata, de cómo cómo hablamos o cómo interactuamos con otras personas o con nosotros mismos, etcétera. El habla. Espérame, espérame. Que es un acto individual. La lengua es un sistema social y lo que viene siendo el lenguaje es algo universal, que es lo que dice aquí, ¿sí? Luego dice, el habla, que es la manifestación individual y concreta de la lengua. Características: es el uso de cada persona, hace de la lengua con sus propias variaciones y particularidades. El habla es la realización oral del sistema de la lengua en un contexto determinado. Debemos de saber diferenciar las tres partes, que es el habla, que es la lengua y que es el lenguaje. ¿Sí? La verdad, las definiciones que les acabo de poner están muy sencillas, muy fácil de entenderlas. ¿Sí? Y luego vemos lo que viene siendo la relación de ambas. Dice, el lenguaje es la capacidad general que nos permite comunicarnos. Dentro de esa capacidad existe la lengua, que es el sistema social que compartimos como el idioma español, etcétera. Y usamos la lengua a través del habla, que es como cada persona la aplica de una forma única y personal. Sí, el lenguaje es el potencial, la lengua es el código compartido y el habla es su individual. O sea, vamos a ver cada por parte. Sabemos que las tres, obvio, se relacionan, pero cada una tiene su función, ¿sí? Vamos con el siguiente, diferencia entre lengua oral y lengua escrita. ¿Cuál sería, o sea, la diferencia? ¿Cómo veríamos las diferentes de estas dos? Sí, vamos a ver aquí en el primer punto, la diferencia principal es que la lengua oral usa sonidos fonemas y espontánea y inmediata, mientras que la lengua escrita utiliza grames, o sea, las letras, y es planificada y duradera. La oralidad se percibe por el oído y el habla está apoyada por elementos no verbales como el tono de voz, los gestos y la expresión corporal. ¿Sí? Luego dice, la escritura, en cambio, se percibe por la vista y suple la falta de elementos no verbales con signos de puntuación y organización del texto. O sea, las dos sirven para comunicarnos, ¿sí? Pero las dos tienen sus funciones diferentes, pero obvio se relacionan ambas, ¿sí? Pero hay que saber muy bien que la realidad es la forma de usar nuestro habla, nuestro sonido, etcétera. Sí, y la escrita es por falta de los elementos de una organización de un texto. ¿Sí?
Vemos aquí una tablita. La tablita viene dividida, que es la comunicación oral y que es la comunicación escrita. ¿Sí? Vamos a empezar por la comunicación oral, que dice que es espontánea, se rectifica, utiliza modismos, dichos, entre otros. Hay acción corporal, repetición de palabras, casi siempre informal. La dinámica se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis, utiliza nuevos significados, ¿sí? Y en cambio, en la comunicación escrita es reflexiva o razonada, no lo admite, se tiene que hacer un nuevo texto, utiliza modismos solo en la literatura, no admite acción corporal, se utilizan signos, ¿sí? Evita repeticiones y redundancias, se selecciona el lenguaje y la forma. Es estática o dinámica, precisa y concisa, se cuida de la sintaxis y es estructurada, se evitan nuevos significados en textos formales. Es lo que estábamos hablando, o sea, las dos usan su función de la comunicación, pero tienen derivadas, o sea, tienen su propia manera de expresarse, ¿sí? Eso es lo que quiero que se quede aquí en la tablita, aquí especificada, qué es lo que hace la oral y cómo es la comunicación escrita y cómo se va influyendo las dos, ¿sí? O cómo tienen diferentes características ambas, si se dan cuenta, ¿ok? Ahora vemos lo que viene siendo estructura y función gramatical de palabras y oraciones. Espérame tantito, espérame. Hasta aquí vamos entendiendo muy bien lo que viene siendo el punto de la lengua oral y lo que viene siendo la lengua escrita. Sí, en la tablita ya también ya lo vimos, espero y quede muy bien específico o más entendido las diferencias de cada una, cómo se derivan o cómo vienen siendo las diferencias, ¿ok? Quiero que quede entendido para seguir continuando con los siguientes temas y se quede más específico y más entendible, ¿sí? Lo que viene siendo la estructura gramatical se refiere al orden y la relación entre las palabras, frases en una oración para formar un significado completo. Aquí tiene que ver mucho en cómo hablamos o cómo utilizamos ese tipo de palabras, ya sea escrita o oralmente, en saber en cómo dar ese tipo de significado entendible, ¿sí? Las funciones gramaticales describen los roles que desempeñan esas palabras y frases como sujeto, quién o qué, la realización, la acción y predicado, lo que se dice del sujeto. Sí, eso quiero que quede muy en claro lo que viene siendo entre paréntesis, porque sería breves ejemplos de cómo es cada uno, ¿sí? Las categorías gramaticales que venía siendo el sustantivo, el verbo, etcétera, se combinan para cumplir estas funciones dentro de la estructura de la oración. ¿Ok? Y luego vemos, a ver abajito, que vienen los ejemplos, si se dan cuenta. Vemos lo que viene siendo la estructura de una oración. En una oración es un conjunto de palabras con sentido propio. Su estructura básica puede variar, pero comúnmente se divide en sujeto, la parte de la oración que nombra de quién o de qué se habla. Sí, ejemplo, Andrea juega con sus amigos. El predicado, la parte de la oración que expresa la acción o el estado del sujeto. Ejemplo, Andrea juega con sus amigos en el patio. Hay que diferenciar muy bien lo que viene siendo el sujeto y el predicado. Aquí vienen los ejemplos de cómo es cada uno o cómo se redacta cada uno. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender. ¿Ok? Y luego vemos lo que viene siendo funciones gramaticales de las palabras. Las palabras se agrupan en categorías para realizar funciones dentro de la oración. ¿Sí?
Por ejemplo, en el número uno, que viene siendo la función,